Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis llevando esta situación? Bueno, ya sabéis que a partir de ahora todas las clases que demos van a ser de forma online y seguramente solo se os pueda evaluar a través de estos vídeos. Bueno, con este vídeo empezamos la segunda actividad, que es muy importante y quizá la más importante de todo, de esta unidad de la Primera Guerra Mundial, que es por qué, responde a la pregunta de por qué surgió la guerra, cuáles fueron los bandos y las causas de la Primera Guerra Mundial, que recordáis que era entre 1914 y 1918. Bueno, este vídeo va a ser largo, posiblemente a lo mejor incluya también un documental, por eso no tenéis por qué verlo en completo, entero, de una sola vez, lo podéis ir viendo de varias veces, ¿de acuerdo? Y tampoco os va a servir solo él, ¿vale? Solo él para hacer las actividades que os voy a mandar, sino también tenéis que leer a la vez el dossier, ¿eh? El dossier que tenéis y aquí, sobre todo en esta parte que os pongo aquí, bandos y causas de la guerra, bandos, causas, bueno, esta parte tiene un poquito de complejidad, por eso, pues eso, tenéis que ver el vídeo y leer también la teoría del dossier, que es lo mismo que os digo yo cuando estéis en clase, que no os fiéis solo de las explicaciones, ¿vale? Bueno, pero vamos a intentar hablar de esto y os voy a intentar explicar eh, por qué surgió la guerra. Pensar que la guerra empezó, como ya sabéis, en 1914. 1914. Fijaros que ahora estamos en 2020, o sea que ha pasado 100 años, un poquito más de 100 años, ¿vale? Por tanto, es un conflicto que ya prácticamente no podríamos decir que no hay nadie que lo haya vivido, nadie vivo, incluso de niño, ¿no? Es un conflicto que está en la memoria colectiva porque fue muy importante porque comenzó un nuevo tipo de guerra que se llama las guerras totales, que van a ser guerras muy mortíferas porque van a provocar muchísimas muertes, va a provocar también muchísimas pérdidas materiales, económicas, sociales, de todo tipo. Y además también, que esto es curioso decirlo ahora, también al terminar la guerra provocó una epidemia que se llamó la Gran Gripe Española, que se llamó española sin serlo, sin ser española, porque fue una gripe que fue como una epidemia como la que estamos viviendo ahora, muy mortífera, que afectó a todo el mundo y que provocó más muertes que la propia guerra mundial. Y la difundieron los propios soldados de la Primera Guerra Mundial cuando al acabar el conflicto fueron hacia sus países de origen, viajaron hacia sus países y la llevaron consigo. Y provocó muchísimas muertes. Y también provocó medidas muy parecidas a las que se están tomando ahora, obligatoriedad de confinamientos, cuarentenas, etcétera. Pero bueno, vamos a la guerra. ¿Recordáis que la anterior actividad era cómo estaba el mundo al principio del siglo XX? Os resumo brevemente. Recordáis que el mundo os decía que había una percepción de que iba todo más o menos bien, de que había un progreso económico importante, que todo más o menos estaba saliendo bien, todo funcionaba, pero profundamente, de una forma más, digamos, oculta, pues el mundo no estaba así. El mundo había muchísima rivalidad entre los grandes países, sobre todo por algo que os he preguntado en el primer ejercicio y que volveremos hoy, que es el imperialismo, que era que seguramente, que muchos me lo habéis puesto bien y otros mal, ya os entregaré la corrección del primer ejercicio, pero sobre todo es importante que tengáis en cuenta que era el reparto del mundo por parte de las grandes potencias y eso provocó muchísimas rivalidades. El reparto de Asia y de África, países que no estaban industrializados, que tenían otro modelo de vida y de economía y que ahora quieren de alguna forma repartírselo las grandes potencias europeas que sí que estaban industrializadas por la primera revolución y la segunda revolución industrial. Bueno, entonces el mundo estaba así, había muchísima rivalidad, cada vez se estaba gastando muchísimo más dinero en armas, pero la sensación no era esa, hasta que estalla. Y para estallar
digamos, la guerra, pues hay unas causas profundas, ¿vale? Unas causas que vienen más de lejos, y luego también hay que entender un detonante, ¿vale? Un pequeño detonante va a ser muy importante porque va a ser el que va a llevar al conflicto. Bueno, lo primero hay que entender los bandos, ¿vale? Los bandos. Va a haber dos grandes bandos que le vamos a llamar los aliados o la entente de los aliados por un lado y por otro lado los imperios centrales. Bien, fijaros cómo estaba el mundo dividido en este momento, en este momento, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y justo en el momento de la guerra. Había, por un lado, países que hoy en día identificamos, ¿vale? Como Inglaterra, Francia, España, Italia, pero luego había otros que les llamábamos imperios, porque ocupaban no solo, digamos, una nación, sino que tenían diferentes naciones, digamos, al gobierno, al mando de una casa imperial o de una casa real. Era el caso del Imperio Alemán, del Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Eran países enormes. Fijaros que hoy en día Europa está formado por muchísimos países y todos esos países hoy en día digamos que están unidas a nacionalidades, por ejemplo, pues fijaros, aquí no vemos países como Hungría, ni Chequia, ni Bulgaria, ni Austria sí, pero bueno, pero son pequeños países que formaban parte todos del Imperio Austrohúngaro. Igual que el Imperio Alemán, pues formaba parte, estaba Alemania, pero también tenía a Polonia, parte también de lo que hoy es Austria, todo eso formaba parte del imperio. Y luego Francia, Inglaterra y España. ¿Vale? Además, como os decía, estos países gobernaban el mundo porque se habían repartido el mundo. Asia, África y Asia se lo habían repartido. Bueno, ¿cuáles van a ser los aliados? Pues va a haber unas alianzas que van a ser alianzas, digamos, de apoyo militar antes de la guerra, ¿vale? Eso es lo que tenéis que entender, que va a ser unas alianzas, digamos, de alianzas económicas, alianzas políticas, digamos, países que de alguna forma se llevaban bien entre ellos y que en el caso de que hubiera habido un conflicto se defenderían entre ellos, unirían sus ejércitos. No es que fueran digamos, el mismo ejército, pero sí unirían fuerzas contra un tercero, contra un enemigo. Bueno, pues esta primera alianza va a ser Inglaterra, Francia y Rusia, que como os decía antes se llama entente o triple entente y los aliados, Gran Bretaña, Francia, Rusia y también un pequeño país que va a ser muy importante, que es Serbia. Serbia formaba parte de lo que, igual que hoy, en esta zona de aquí, que hay pequeños países que formaron parte de lo que se llamó Yugoslavia, Serbia, Croacia, Bosnia, Kosovo, todos estos pequeños países que están aquí, bueno, pues Serbia también va a formar parte de esta triple entente. Vale, pues ese va a ser uno de los bandos. Y el otro bando va a ser, como os digo, la triple entente. Inglaterra, Francia, Rusia. ¿Vale? Y luego el otro bando va a ser los dos grandes imperios, que por eso se van a llamar los imperios centrales, que van a ser Alemania y Austria-Hungría. ¿Vale? Austria-Hungría, que como os decía, es una corona que formaba muchos países, ¿vale? Que hoy en día ya no existe. Ni existe el gran imperio alemán, ni existe el gran imperio austrohúngaro. Hoy existen todos estos países que le formaban parte. Por tanto, fijaros, si os fijáis, la triple entente hacía como un sándwich a los imperios centrales. El imperio ruso, Francia y Gran Bretaña, la triple entente, con Serbia, que estaba aquí, y luego el segundo bando, las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría. Bueno, pues eso es lo primero que tenéis que saber, ¿vale? Y es importante para saber los bandos que formaban parte de la Primera Guerra Mundial. Y ahora las causas, ¿vale? Las causas. Como os decía, había causas, digamos, más profundas, que estaban ocultas, pero que eran muy importantes. Por ejemplo, el fuerte sentimiento nacionalista de los países. ¿Recordáis que esto lo vamos a ir recordando en todas las clases
y por eso lo hemos estado estudiando hasta ahora. ¿Recordáis la ideología del nacionalismo, verdad? Os lo he preguntado también en el anterior, en el trabajo anterior. Es una ideología que busca, que se llama identitaria porque busca que la identidad de una persona es la nación y por tanto la nación es como una gran familia, ¿no? Y por la nación pues es como esa gran familia por la que tienes que defenderla, puedes morir por ella, etcétera, etcétera. Forma parte, digamos, de tu identidad como persona, forma parte del grupo de una nación. Esa idea de nación, recordéis que surgió en la Revolución Francesa, cuando frente al rey se creó un ejército de la nación, un ejército revolucionario, que era el ejército de la Revolución Francesa, frente a la nación, a partir de la idea de la soberanía nacional, que era que cada persona tiene soberanía de su propio país, que es una idea del propio nacionalismo. Bueno, estas ideas, que no son ni buenas ni malas, son ideas que todos tenemos, en mayor o menor medida, porque todos, de una forma, formamos parte de la nación, pero lo que pasó en esta época que se radicalizaron mucho y se ensaltaron mucho, porque como había mucha rivalidad entre los países, todos los países la exaltaron mucho. Entonces se exaltó la idea nacionalista. Esa es una de las primeras causas. Eso provocó, eso provocó que hubo muchísimo más militarismo. ¿eh? Aumentaron los ejércitos de las naciones, aumentaron los ejércitos, eran ejércitos patrióticos, ejércitos nacionalistas, ya no eran ejércitos de mercenarios. Entonces, un elemento fundamental para que un país tenga un ejército muy potente es que las personas que vayan a ese ejército pues lógicamente quieran defenderlo y quieran morir por la patria. Por tanto, una de las finalidades que se tenía en esta época era crear ejércitos nacionalistas muy potentes. Y como había tanta rivalidad, pues todos los países fueron creando ejércitos muy grandes. Fijaros que entre 1905 y 1914, entre el principio del siglo y el 1914, todos los países, esto que veis en rojo, es todo el incremento que hubo en gasto militar, ¿vale? Fijaros Alemania, desde en 1905, esto que tenéis en azul, 938 millones, y en 1914, 3.244. Entonces, eso quiere decir que se estaban gastando muchísimo dinero en armas, en ejércitos, y a su vez también estaban ensalzando el sentimiento nacionalista, que es, pues ya digo, que es una de las materias primas fundamentales, una de las bases fundamentales. Bueno, pues esa es una de las causas más profundas que ya veíamos que estaba un poco oculta, pero que había un clima muy de exaltación del nacionalismo. Bien, esa es la primera causa. La segunda causa es esta. Es las rivalidades imperialistas. Esto os lo voy a repetir y en el siguiente trabajo os voy a intentar que busquéis algo más de información sobre el imperialismo porque es muy importante, ¿vale? Os decía que eran los principales países europeos, Inglaterra, Alemania, Francia, los principales países industriales, se reparten el mundo como si fuera una tarta. Pues este país para mí, esta zona para mí, esta zona que tiene minas de petróleo, de minas de carbón para mí, esta que tiene otros minerales para mí. Y entonces eso hace que por un lado se repartan África y Asia y creen nuevos países por encima de las organizaciones que había en esos países, que no eran lo que consideramos países, estaban organizadas por tribus, de forma tribal. Ahora los países europeos crean los países que hoy conocemos, ¿vale? Que hoy conocemos y que está organizado el país, el continente africano y el continente asiático. Pero ese no va a ser solo uno de los problemas, sino que también entre ellos, entre los propios países occidentales y los países, eh, digamos, ricos del primer mundo, de industriales, pues también va a haber conflictos entre ellos por querer los mejores territorios. ¿Vale?
Bueno, continuamos en un Bueno, momento. Continuamos. Como os decía, las rivalidades imperialistas van a ser importantes porque va a provocar muchísimos conflictos entre las propias potencias queriendo repartirse el mundo. Fijaros en este mapa. Bueno, antes os pongo esta imagen que es un poco metafórica, así, porque seguramente muchos habéis leído Tintín, otros no, pero seguramente muchos sí, y sobre todo en los primeros capítulos de Tintín, que era Tintín en el Congo. Es curioso porque el escritor de Tintín, que se llama Hergé, pues era belga y vivió en la época del imperialismo, vivió a principios del siglo XX. Entonces él en sus cuentos, que está muy bien, por un lado, pero retrata también la visión que se tenía del imperialismo por las grandes potencias. Fijaros, Bélgica, que es un país muy pequeño. Bueno, pues Bélgica tenía una colonia que se llamaba el Congo, que era 4 veces más grande que el propio país. O sea que fijaros en cómo era el dominio de los países europeos hacia otros países en África y en Asia. Entonces, en estos capítulos, sobre todo en los primeros libros de Tintín, pues se refleja muy bien cómo, pues eso, Tintín de alguna forma trata a los negros, trata a las personas de raza negra, no les trata mal, pero les trata como un padre, les trata de una forma paternalista, con esa superioridad un poco de, pues eso, paternalista, ¿no? De os vengo a civilizar, ¿no? Que es un poco la visión que se tenía que tenían las potencias occidentales eh, en África. En este mapa veis bien todo el reparto de los países europeos. Fijaros que donde veis las banderitas, pues eran zonas pues eso, de por ejemplo en este caso Inglaterra, pues tenía la India como su principal colonia, también gran parte de África, Egipto, Sudán, zona del África subsahariana, Francia también tenía muchísimo, España tenía alguna cosa, tenía Cuba, tenía Filipinas, Italia, Bélgica tenía el Congo, como os decía. Bueno, pues ya como os digo, se repartía el mundo. Y además, como os decía antes, había muchísimos conflictos simplemente porque los países no buscaban estos países como simple adhesión, sino que buscaban sus recursos económicos que eran muy importantes para que funcionara la revolución industrial, sobre todo carbón, hierro, acero, ¿vale? Pues estas son dos grandes el fuerte sentimiento nacionalista que implicaba un aumento de militarización y el imperialismo. Bueno, pero también había reivindicaciones territoriales entre los países. Los países querían parte de otros países y eso provocaban pugnas territoriales. Es el caso de Alsacia y Lorena, que es una pequeña zona entre Francia, una zona fronteriza, entre Francia y Alemania. Esto es Alemania y esto es Francia. Alsacia y Lorena era un territorio que unas veces fue francés, otras veces alemán y ahora mismo es francés. Pero es tan codiciado tanto por los dos países porque en esta zona de aquí hay muchísimos recursos minerales. Sobre todo están las principales minas de carbón y también acero y hierro, perdón. Entonces es muy valioso, son zonas muy, muy valiosas. Bueno, pues esta zona de aquí, digamos que los dos países la querían y querían que fuera suya. Entonces, no solo era algo imperialista la rivalidad por África o por Asia, sino que entre los mismos países también había rivalidades internas. Y la otra gran rivalidad va a ser por Serbia. Va a ser por Serbia. Serbia, la verdad, que la quería todo el mundo. La quería todo el mundo. Quería influir todo el mundo en ella y quería de alguna manera conquistarla. ¿Mm? El primero que la quería conquistar era el Imperio Austrohúngaro, que la quería conquistar porque ya tenía territorios
suyos que hoy en día son zonas como Croacia, etcétera. De hecho, Serbia hasta hace nada formaba parte del Imperio Austrohúngaro. También la quería Rusia. También la quería Rusia. La idea de Rusia quería salida al mar, porque fijaros que Rusia tiene muy poca salida al mar, porque este es el Mar Negro, que está cortado aquí con Turquía, con el estrecho del Bósforo. Tiene salida al Báltico, por aquí, pero esta zona del Báltico en invierno se hiela y no tiene prácticamente posibilidad. Y él quería salida, pues aquí al Mediterráneo, ¿vale? Esto es el Mediterráneo, el Adriático, y quería salida, entonces le interesaba. Y también porque los serbios son eslavos, son eslavos igual que los rusos. Bueno, pues esa era la situación, ¿vale? Era una situación en la que había rivalidades, había, digamos, muchos países cabreados, había cada vez gastándose más dinero en armas, había muchísimo sentimiento nacionalista, había pequeñas guerras imperialistas en otros países, en África y en Asia, pero no había, todavía faltaba el detonante, faltaba, digamos, esa chispa que hace prenderlo todo. Eso va a ser un acontecimiento muy concreto, un acontecimiento muy concreto. Fijaros. Y va a ser por un atentado terrorista, por un atentado terrorista. Eh, el sucesor, uno de los hombres más poderosos del mundo, que era Francisco Fernando, que era el sucesor al futuro emperador austrohúngaro, ¿vale? Era, digamos, no el emperador, sino su hijo, el hijo mayor y el que le iba a suceder. Entonces, este emperador iba por, iba paseando, iba en una comitiva oficial en Bosnia. Bosnia formaba parte todavía del Imperio Austrohúngaro, ¿vale? Formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Pero Bosnia está muy cerca de Serbia, está muy cerca. Y entonces el imperio, este hombre, este sucesor, pues iba en comitiva real, haciendo una visita oficial a Bosnia. ¿Y qué pasa allí? Bueno, pues allí sufre un atentado. Sufre un atentado él y su mujer, como veis aquí, y los dos pierden la vida, pierden la vida. Y se sabe que ese atentado fue por un grupo terrorista que se llamaba La Mano Negra, que era un grupo terrorista serbio, ¿vale? Serbio, del país que lógicamente quería conquistar Austria-Hungría y que había formado un grupo terrorista para evitar esa anexión. Bueno, pues de lo que parecía un hecho aislado, que es un atentado terrorista, pues lógicamente va a provocar la Gran Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque pronto se van a conjugar o digamos a juntar las alianzas. Austria-Hungría, lógicamente, va a pedir explicaciones a Serbia, ¿vale? Austria-Hungría le va a pedir a Serbia explicaciones de por qué un grupo terrorista había cometido ese atentado. Serbia se va a negar a dar explicaciones y se va a negar a detener a la persona que hizo el atentado. Entonces, ¿qué decisión va a hacer Austria-Hungría? Pues conquistar Serbia, que entre su ejército en Serbia. Austria-Hungría decide atacar Serbia para lavar su honor y para buscar a los culpables del atentado de su sucesor, que no es ninguna bobada, que es la persona que iba a ser su rey, Francisco Fernando, que también, Franz Ferdinand, a lo mejor os suena puso nombre a un grupo musical. Bueno, entonces, como el Imperio Austrohúngaro decide, decide atacar Serbia, claro, Serbia es un país pequeñito, entonces Serbia decide pedir ayuda. ¿A quién pide ayuda? Pues, si recordáis, pide ayuda a los países con los que tenía el pacto, ¿eh?
¿Y qué países tenía el pacto? Pues tenía el pacto con Rusia, con la Triple Entente, con Rusia, con Francia y después con Inglaterra, ¿vale? Entonces Serbia decide pedir ayuda a Rusia. ¿Mm? Claro, Austria-Hungría, al ver esa situación, pues ya ve que esto puede ser más complicado, ¿no? Porque Rusia, para proteger a Serbia, decide atacar a Austria-Hungría, Entonces, fijaros que es como un puzzle o como el dominó, de una ficha van cayendo todas las demás. Austria-Hungría decide atacar Serbia por el atentado. Rusia decide atacar a Austria-Hungría. Y entonces ya se monta el jaleo total porque se forman las alianzas que había previamente, Rusia aliado con Francia y Gran Bretaña y Austria-Hungría con Alemania. Entonces, de lo que fue un atentado pequeño, se forma una guerra en toda Europa que será mundial porque entrará Estados Unidos y todos los imperios coloniales que tenían estas potencias. Bueno, yo creo que no es difícil, aunque tampoco sencillo. ¿Vale? Es simplemente entender que eh, de un atentado terrorista, pues los grandes países, lo van a usar un poco como disculpa para enfrentarse entre ellos para buscar la rivalidad europea. Esto que os digo tampoco es una interpretación que hago, pero es evidente, porque por un atentado no se va a montar una gran guerra. Pero el caso es que así fue. El caso es que así fue. Es que los grandes países, ante esa rivalidad y ante esa situación que hemos hablado antes, de las causas profundas, tenían muchísimas ganas, sobre todo se ve mucho en el gasto militar, porque tú te gastas dinero por algo, ¿eh? Fijaros, todo el dinero que se estaba gastando Francia, ¿eh? Que sobre todo Alemania, Austria-Hungría también, todos suben un montón el gasto militar. Entonces, ¿por qué te gastas tanto dinero? Porque tienes la idea de que puede haber una guerra, ¿vale? ¿Y cuál fue el detonante? Pues el atentado. Como os digo, el atentado hace que Austria decida invadir Serbia para vengar la muerte y Rusia decida atacar Austria-Hungría. En el momento que Rusia decide atacar Austria-Hungría, ya está liada. Ya está liada porque entran ya en juego todos los pactos que había previos. Por tanto, Rusia con Francia y con Inglaterra y Austria-Hungría con Alemania. ¿Vale? Y ese es el comienzo de la guerra. Luego la guerra va a durar casi 4 años, va a ser muy mortífera, eso lo veremos ya en las próximas sesiones, aunque lo veremos más rápidamente. Esta parte es la más importante que os comento, de por qué surge la guerra. Pero es muy importante saber que fue una guerra mundial, porque todos estos países también participaron. Participó Estados Unidos, participó también algo Japón y también participaron las potencias coloniales que tenéis aquí. Por tanto, todos estos países que formaban parte de las potencias europeas también entraron a formar parte en sus ejércitos. Por ejemplo, en Inglaterra, que ya sabéis que estaba con Francia, con Serbia y con Rusia, pues también tenía ejércitos, por ejemplo, de la India o Francia de Argelia, ¿vale? O sea, también fue. Y luego ya veremos por qué Estados Unidos, que estaba aquí calladito y sin decir nada, pues también se va a meter en la guerra. También se va a meter en la guerra casi al final, pero se mete y se mete en el bando vencedor. Bueno, pues nada más. Pues ahora simplemente os voy a poner, va a ir unido a este vídeo mío un documental que os explica esto con imágenes. Ya sabéis que este vídeo no es necesario que lo veáis de una sola vez, ¿vale? Porque os puede cansar, os puedo cansar yo, os puedo cansar el documental, lo veis de varias veces, pero es muy importante que lo veáis para entender por qué hubo un gran conflicto en Europa cuando no parecía que hubiera tanto conflicto, ¿vale? Pues nada más, chicos.
me despido por aquí y nos vemos en los siguientes vídeos. Bueno, muchos de vosotros me podéis seguir escribiendo, llamando y todas esas cosas. Venga, un abrazo muy grande. Se convirtió en una guerra de millones de personas, y en cambio el principio fue como el pinchazo de una aguja, la bala de un asesino en un país lejano que cambiaría el mundo. El 28 de junio de 1914 en Sarajevo, la capital de Bosnia. Lanzan una bomba a un coche. La bomba no alcanza a los ocupantes, que son el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria, y su esposa. La pareja real continúa con su visita oficial. Pocas horas después, el coche se detiene de nuevo y esta vez disparan una pistola. El príncipe de la corona de Austria y la archiduquesa Sofía son asesinados. Según los informes, el asesino forma parte de una organización terrorista respaldada por el gobierno de la vecina Serbia. Austria está de luto y decidida a castigar a los serbios. Aunque pocos se dan cuenta, ha empezado la cuenta atrás para la guerra. Cuando ocurrió lo de Sarajevo, la gente no se preocupó mucho. En los Balcanes pasaban cosas así constantemente. Era muy desagradable, pero desde el punto de vista británico se trataba solo de unos salvajes pintorescos con enormes y brillantes galones y unos nombres impronunciables. Y a nadie le preocupaba demasiado. El asesinato de Sarajevo parecía simplemente una pequeña interrupción en la época dorada de Gran Bretaña. En 1897 la reina Victoria celebró su jubileo de diamante. ¿Cómo aplaudieron a mi querida reina? Sentí un gran agradecimiento y una gran satisfacción por haber presenciado con mis hijas, mi marido y mis hijos esta gran, extraordinaria celebración. El imperio de la reina Victoria abarcaba una sexta parte del mundo. Los británicos se sentían los amos en el extranjero y una nación comercial y pacífica en su país. En 1901 murió la reina Victoria. Fue el final de una época. Londres es casi una ciudad de difuntos. Es como si la mano de un mago hubiera detenido de repente esa alegre vitalidad que corre por las venas de la gran urbe. El ritmo del paso de los soldados, la música de la marcha funeral de Chopin y el redoble de los tambores. Era como si todo el mundo en Inglaterra hubiera perdido a su padre y a su madre. Pero la supremacía británica parecía asegurada. Solo una amenaza aparentemente pequeña se cernía sobre la Pax Británica: Alemania. Era un país unificado solamente desde 1871 y una potencia pujante en Europa, dirigida por el ambicioso Kaiser Guillermo II. Desde que se convirtió en emperador en 1888, el Kaiser estaba decidido a usar la nueva potencia industrial alemana para crear un imperio de ultramar. Para ganar ese imperio primero y conservarlo después, necesitaba una armada. Las ambiciones del Kaiser preocupaban a los británicos y las dos naciones empezaron a competir en una carrera de armamento naval. En 1908, en una entrevista para el Daily Telegraph, el Kaiser decía que solo estaba imitando a las demás potencias imperiales. Alemania es un imperio joven y pujante. Tiene un comercio internacional que se expande rápidamente y al que las legítimas ambiciones de los patriotas alemanes se niegan a poner límites. Alemania debe tener una flota poderosa para proteger ese comercio. La aparición de Alemania había reestructurado el mapa europeo. Alemania formaba una alianza con un imperio mucho más antiguo, el austrohúngaro. Juntos, esos poderes centrales dominaban el corazón de Europa.
Pero la dinastía austríaca de los Habsburgo se estaba pudriendo desde dentro. Hasta los miembros de la familia real lo sabían. La fe en su propia importancia, que perdura entre los Habsburgo, pesa como una losa sobre Austria y es la causa de su decadencia moral. La oposición a Austria y Alemania la formaban la llamada Triple Entente de Gran Bretaña, Rusia y Francia. Francia había quedado destrozada por las revoluciones y fue derrotada por los prusianos en la guerra de 1870. Pero París seguía siendo la ciudad con más encanto del mundo. Siempre la recordaré como una ciudad maravillosa, donde vale la pena vivir durante 4 o 5 meses al año, aunque solo sea para mejorar la mente en una atmósfera intelectual y artística sin parangón. Rusia estaba gobernada por su autocrático emperador, el zar Nicolás II. Los rusos habían sido derrotados por Japón en la guerra de 1904-1905 y eso había provocado un primer intento fallido de revolución. La amargura de muchos rusos está resumida en una petición de los trabajadores al zar. Nos vemos obligados a mendigar, nos vemos oprimidos. No se nos reconoce como seres humanos, se nos trata como esclavos. No tenemos ninguna fuerza, soberano. Se nos acaba la paciencia. Estamos llegando a ese punto terrible en que es mejor la muerte que seguir con este sufrimiento insoportable. Pero 6 años después, el zar y los líderes nombrados por él creían que el país volvía a estar controlado. Cada año de paz hace a Rusia más fuerte, no solo desde el punto de vista militar y naval, sino también desde el punto de vista económico y financiero. En 1914, aunque las voces que reclamaban un recorte de los poderes del zar se hacían oír cada vez más, Rusia era más fuerte que nunca. Mientras Rusia representaba al viejo mundo, al otro lado del Atlántico estaba el nuevo, Estados Unidos de América. Era un país democrático, descarado, optimista y a miles de kilómetros de distancia de las disputas que recorrían Europa. En su discurso inaugural de 1905, el nuevo presidente, Theodore Roosevelt, retrató su visión de un país bendecido por Dios. Queridos compatriotas, ningún pueblo de la tierra tiene tantos motivos de gratitud como el nuestro. A nosotros, como pueblo, se nos ha concedido poner los cimientos de nuestra vida nacional en un nuevo continente. Somos los herederos de la historia y, en cambio, no tenemos que sufrir ninguno de los inconvenientes que impone a los países más antiguos la mano muerta de una civilización desaparecida. En 1914, Estados Unidos se hallaba a años luz de distancia del conflicto que estaba a punto de devorar Europa. El 28 de julio, exactamente un mes después del asesinato del príncipe Fernando por nacionalistas serbios, según los austríacos, Austria declaró la guerra a Serbia como venganza. Los austríacos se entusiasmaron, pero el complejo juego de alianzas europeas iba a desencadenar una catástrofe imparable. Salió a relucir todo el juego de las relaciones europeas. Resultó que Rusia era aliada de Francia, que nosotros éramos aliados de Francia y que Alemania era aliada del Imperio Austrohúngaro. Y estas relaciones, en lugar de frenar el proceso de la guerra, en cierto modo fueron las que llevaron al estallido del conflicto. Cuando el ejército austríaco invadió Serbia, los alemanes advirtieron a Rusia que si intervenía en la guerra a favor de los serbios, Alemania entraría en guerra con Rusia. El 30 de julio los cañones austríacos empezaron a bombardear la capital serbia, Belgrado. Los serbios se volvieron a Rusia pidiendo ayuda.
Los rusos eran protectores de los serbios y de todos los pueblos eslavos de los Balcanes, y no podían quedarse al margen si Austria amenazaba a Serbia. Y así, Rusia se vio arrastrada a una crisis internacional. Igual que los austríacos, los soldados rusos estaban impacientes por luchar. El espíritu de los soldados es excelente. Están animados por la firme creencia en la verdad y el honor de su causa. Y por suerte, no hay ningún motivo de nerviosismo o ansiedad. Entonces Alemania declaró la guerra a Rusia. Sin embargo, sus motivos eran otros. Su agresión había dejado al país cercado por la alianza entre Rusia, Francia y Gran Bretaña. La guerra llegaba en el momento más adecuado. El pueblo empezó a pensar en lo que le esperaba. En las calles se veían reservistas por todas partes. Parecía que la gente estuviera dispuesta a entrar en guerra a la menor señal. Yo me preguntaba si esta exhibición de espíritu militar era una forma de darse valor o un sentimiento auténtico. Nadie podía imaginar realmente lo que nos traería una guerra. Francia, ante la provocación de Alemania, movilizó sus tropas. El comandante en jefe francés, Joseph Joffre, llamó a sus soldados al orden, pero algunos solo se encontraban confusos. Guerra. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo dice. Sería una locura no creerlo. Guerra. La gran guerra europea. No puede ser verdad. Las tropas alemanas se dirigieron a la frontera con Bélgica. Los estrategas alemanes consideraban que un ataque rápido a través de Bélgica sería la forma más sencilla para entrar en Francia y adueñarse de París. El 3 de agosto, un lunes festivo, los británicos recibían la noticia sin poder creerla. Esta mañana, a la hora de desayunar, nos enteramos de que se ha declarado formalmente la guerra entre Francia y Alemania. Alemania ha declarado a Bélgica que si sus tropas pueden pasar sin ser molestadas por territorio belga, protegerá sus intereses en el tratado que se firme al final de la guerra. Bélgica se ha negado indignada y el rey de los belgas ha pedido ayuda al rey Jorge de Inglaterra. Había una fuerte corriente de simpatía hacia los belgas en Gran Bretaña y mucha gente decía, por Dios, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados o actuaremos como gente decente? El 4 de agosto, el ejército alemán entró en Bélgica. Por fin, ya tengo órdenes. Por favor, mamá, intenta no perder nunca de vista lo que yo he comprendido. Si en estos momentos pensamos en nosotros mismos y en nuestros seres más cercanos, seremos mezquinos y débiles. Debemos mantener una visión amplia y pensar en nuestro país, en nuestra patria, en Dios. A medianoche del 4 de agosto, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Para entonces todas las naciones de Europa habían sido arrastradas a la confrontación. Pero la creencia general era que todo habría terminado para Navidad. Es una situación sin precedente alguno en la historia mundial. Se cree que cuando empiece la guerra, 14 millones de hombres se verán implicados en el enfrentamiento. Creo sinceramente que Gran Bretaña no tenía otra opción. Era una superpotencia, la mayor superpotencia de Europa. Si había que hacer una gran demostración de fuerza en Europa, Gran Bretaña debía participar. No podían quedarse mirando y dejar que Europa se derrumbara. Había un ambiente casi de alegría. Como diciendo, ahora vamos a luchar y a hacer algo útil. No nos dábamos cuenta de lo que significaba la guerra. Eran enemigos de Inglaterra y lo único que le interesaba a un chico de esa edad era que iba a luchar por Inglaterra.